noche. Si usted quiere compartirlo con su familia, con los hermanos de la iglesia, compártalo. Estamos aquí en Conexión con Dios, un ministerio sin fines de lucro, y ya usted sabe que somos parte de Casa de Oración en Paterson, New Jersey, y estamos aquí pues queriendo compartir un poquito de la palabra de Dios primeramente, pero también de las experiencias de lo que hemos vivido, ¿no? Entonces, que está mi esposo Alex, ¿verdad? Pienso que te había olvidado de mí. Bueno, buenas noches, ¿cómo están? Dios les bendiga. A todos los que se están conectando o los que se van a conectar ahí en todo el mundo. Jenny, tú tienes una pregunta, ¿no? No tengo una pregunta. Alguien me hizo una pregunta. Porque pues el mes pasado cumplimos 27 años de casados y yo puse una foto ahí y alguien me preguntó que cuál es el secreto. Y me pareció muy importante porque tal vez es una pregunta que todos tienen, pero tal vez no se atreven a preguntarlo, o no saben, o tal vez están pasando por circunstancias en sus matrimonios que no saben cómo continuar, y a veces las experiencias de otras personas te ayudan a continuar con tu camino en ese matrimonio, junto a la palabra de Dios. La palabra de Dios, hay tanta sabiduría de cómo nosotros debemos llevar nuestro matrimonio, y nosotros queríamos compartir un poquito de nuestras experiencias y de lo que nos ayudó por medio de la palabra, ¿no? Lo que nos ayudó en enfrentar situaciones, en cómo llevarnos como pareja, como padres, como cónyuges. Entonces queremos compartir un poquito de eso, ¿no? Vas a compartir todavía, me estoy adelantando. Sí, creo que te vas a adelantar. ¿Pero cuál fue la pregunta que te hicieron? ¿Cuál es el secreto de mantenerse juntos, verdad, como matrimonio? Y Sí. Bueno, yo di una respuesta, pero nosotros vamos a indagar ahí en la palabra y en nuestras experiencias también, ¿no? Sí. Bueno, para mí, yo creo que el secreto que nos ha mantenido hasta ahora, 27 años, ha sido los fundamentos que hemos aprendido, ¿no? Todo lo que es basado al perdón, el amor, gracia, misericordia. Todo lo que el Señor nos ha enseñado ha sido útil para ayudarnos, ha sido herramienta útil para poder ayudarnos en cada circunstancia, en cada etapa de nuestra vida. Cuando estábamos con nuestros hijos que eran jóvenes, ahora y cuando eran adultos, y ahora cuando no están. Entonces son diferentes etapas que hemos aprendido muchas cosas, pero más adelante se lo vamos a decir. Y yo creo que la clave no es cuánto tú sabes, porque hay mucha gente. Estábamos viendo como un documental de una terapista tratando con el matrimonio, ¿no? Y no es suficiente conocer, porque usted puede entender y usted puede leer la palabra acerca de lo que es el matrimonio, pero si no lo ponemos en práctica, de nada nos va a servir, ¿verdad? Entonces, eso es lo importante, que pongamos en práctica esos principios bíblicos y esas verdades bíblicas en nuestro matrimonio. O sea, son hechos, no nada más teoría, no nada más palabras, sino son hechos, ¿no? Durante estos 27 años creo que no existe una fórmula, ¿no? No es que hace esto, hace lo otro, sigue aquí, sigue allá, sino que es la gracia de Dios, la gracia de Dios que nos da a nosotros y nos ayuda a cómo vernos, como Él nos ve, ¿no? Entonces eso es lo que nos ha ayudado a perdonar, a perdonar y a pedir perdón también, porque pedir perdón es más difícil que decir, sí, te perdono. Pero tú ir a perdonar, a decir, perdóname, es diferente. Toma más valentía de uno para de ponerse menos, humillarse, es la palabra. Sí. Y para decirle a la otra persona, perdóname. Después vamos a estar hablando. Hay una... si te adelantas tú, me adelanto yo. Porque una de las respuestas que yo di fue una frase que me gusta de
de Billy Graham, ¿verdad? No era Billy Graham, era uno que atendía en que daba clases del programa de Billy Graham. Pero era famosa, bueno, la frase de él era dos buenos de él sí. Esa es su frase. Dos buenos perdonadores, porque en inglés es un poquito diferente. Two good forgivers. Dos buenos perdonadores, pero ya la otra frase tú la dices más tarde. Pero eso es una clave muy importante, porque cuando tú dijiste, ¿no? Cuando empezamos a vernos como Dios nos ve, y Dios nos ve con nuestras fallas, pero también con nuestras, ¿cómo puedo decir? Debilidades y fortalezas, pero también nos ve con nuestras debilidades. Claro. Y todavía aún así nos ama. ¿Verdad? Ese es el amor de Dios. Sí, y eso es lo que uno aprende y después lo aplica, ¿no? Aprendes a amar como el Señor te ama a ti, y de la forma que Él te ama a ti, tú tienes que amar a tu cónyuge, a tu prójimo. No solamente esto en el matrimonio, esto puede ser usado para en general, la vida en general. Perdonar, amar al que te ofende, al que no te habla, es una regla en general de cómo amar como Dios te ama a ti. En Efesios capítulo 4, versículo 32 dice: antes sed benignos unos a otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdona a vosotros en Cristo. Yo creo que esa es como una base tan esencial, porque imagínate, si Dios me perdonó tanto a mí, como yo no te voy a perdonar a ti, y como tú no me vas a perdonar a mí, ¿no? Aunque estos 27 años no todos han sido perfectos. Of course. Han habido momentos donde hemos reído, momentos donde hemos llorado, momentos donde hemos aprendido cosas. Pero de todas esas experiencias, yo estoy seguro que crecimos. Of course, sí, claro. Crecimos de todas esas experiencias que Dios nos permitió atravesar, tanto buenas como malas, ¿no? Y de eso se trata el matrimonio. El matrimonio no se trata de algo que nunca vas a tener problemas, sino que se trata de cuando fallas, el otro está ahí para levantarte. Yeah. ¿Sí? Y yo puedo decir que yo te he dicho antes, ¿no? Te he dicho ahora, ¿no? Que yo te amo más que cuando te conocí, porque Dios nos va uniendo de una forma tan especial, y cuando la Biblia dice que dos vienen a ser uno, es cierto. Ese es el versículo que vamos a hablar. Amén. Eclesiastés 4:12, vamos a decirle aquí a la viejita. Alguien que está solo puede ser atacado y vencido, pero si dos se ponen de espalda con espalda y vencen, mejor todavía, si son tres, porque una cuerda triple no se corta fácilmente. Yeah. Ese es el versículo que ha sido como fundamento para nuestra relación, nuestro matrimonio, entendiendo que el matrimonio no es de dos. Cuando es de dos, va a fallar. Y el versículo nos dice que es una cuerda que tienen tres cordones. El esposo, la esposa, y el otro cordón es el que sostiene a los dos. Sin ese cordón, la cuerda se rompe. Sí. Y Dios es siempre el que está sosteniéndonos a nosotros. Y un cordón de tres lazos es difícil de romperse. Ese versículo ha sido el modelo, la base, el fundamento para nosotros siempre estar agarrados de Dios, para que siempre sigamos, ¿no? Hasta que la muerte nos separe. Hasta que se acabe el contrato. Y eso es muy cierto. A mí la otra figura o la otra ilustración que me gusta es nosotros un triángulo con Jesús, con Dios, ¿no? Porque esposo está aquí, la esposa está aquí, pero una vez que nos vamos uniendo a Dios, nos vamos uniendo uno al otro también. Y es esencial, como dice el Eclesiastés, ¿no? Que debemos de
entender que no es fácil, que no es algo que venga de nuestras propias fuerzas, sino que Dios tiene que estar en medio para que el matrimonio entienda su propósito, para que el matrimonio camine de acuerdo a esos principios que son principios que Dios quería desde la creación del mundo, ¿verdad? Él creó al hombre y a la mujer para que hicieran compañía, para que se multiplicasen, para que caminaran juntos y para que se ayudaran el uno al otro, para llegar a ser uno. Yo ahora si yo voy a un lugar sin ti, me siento así como, ay, me hace falta, ¿no? Y yo sé que tú también. Tu piel naranja. Pero es así, ¿verdad? Es porque fue el plan original de Dios. Y cuando empezamos a tratar de distorsionar lo que Dios ha creado, ahí hay un problema, ¿verdad? Se hace un gran problema. Yeah. En 27 años que han pasado, ¿no? No ha sido fácil, como hemos dicho, hemos reído, hemos llorado, hemos aprendido, pero sobre todo hemos aprendido ¿cómo se dice? A vivir y formar bajo algo sólido que es Cristo. Amén. Cristo es la base de nuestro matrimonio. Y no es algo que se logra de la noche a la mañana. No. Es constante. Toma trabajo mantener un matrimonio por largo, porque a la primera uno se rinde y dice, ya, pero es constancia. No es de la noche a la mañana. Es negarse a uno mismo, porque yo tengo que buscar lo que es mejor para mi esposo y viceversa. Y cuando pasa simultáneamente, o sea, es hermoso. Yeah. Porque ahora yo no tengo que preocuparme de cuidarme yo sola, porque yo sé que mi esposo me va a cuidar. Y viceversa, yo sé que el esposo va a cuidar de la esposa, ¿no? Y es una negación a sí mismo, a lo que nosotros queremos constantemente, sino que es lo que necesitamos como matrimonio. Sí. Ya es una búsqueda diferente. Es un trabajo en equipo. Yeah. Es un compromiso de estar juntos, incluso cuando no va mal. Ahí es donde uno tiene que estar más juntos, porque es fácil decir, no, ya, cuando no todo está yendo bien, la gente se rinde, ¿no? Pero es un trabajo constante de construir, de edificar, de regar, para que nosotros, como hiciste tú, el ejemplo del triángulo, vamos trabajando los dos juntos, pero no estamos trabajando los dos juntos con una meta diferente. Exacto. Sino los dos estamos trabajando juntos con un solo propósito, de llegar a ¿cómo se dice? A trabajar juntos en un solo propósito de servir a Dios. Y mientras más trabajamos juntos, más nos acercamos a Dios, y ese es el propósito. Y también el error, yo creo, como estamos hablando, ¿no? de lo que ayuda y también lo que no ayuda, porque cuando no trabajamos a un mismo enfoque, ¿verdad? El uno está yendo para un lado y el otro para el otro. Entonces ahí es donde empiezan los problemas, ¿verdad? Porque cada uno está por su lado, cada uno está buscando sus cosas, sus sueños, su forma de pensar. Pero cuando en realidad tú ves el enfoque que es Cristo, entonces vas a ver el plan original, vas a entender el amor de Dios, vas a entender la forma como Dios nos ve a nosotros. Y entonces yo voy a poder ver a mi esposo, a mi cónyuge, como Dios lo ve. Porque así como me ama a mí, Dios ama a mi cónyuge también. Exacto. Que así como Dios me perdonó a mí, también perdona a mi cónyuge. Entonces yo creo que tiene que ver con ver con los ojos de Dios, sí, a nuestro cónyuge. Y lo que estaba hablando al principio de los fundamentos que nosotros hemos construido en nuestra relación, nos ha ayudado a mantener esta relación hasta 27 años, ¿no? Y una de ellas es el compromiso y el respeto. Me gusta lo que hemos aprendido acerca del respeto entre nosotros, porque una de las cosas que he aprendido no es que yo espere algo de ella que ella necesita cambiar. Yo acepto a Jenny así como es. El error de muchas personas cuando se casan piensan que va a cambiar a las parejas, ¿no?
o la va a moldear como él en la otra persona es. Y es una frase común, ¿no? No, cuando nos casemos todo va a cambiar. Entonces uno tiene que respetar a la pareja así como es. Porque así como es, Dios va a usar la forma que es ella para construir tu hogar. Y viceversa, Jenny, yo no, bueno, eso espero. Ella no espera que yo cambie como soy yo. A mí, yo soy una persona que le gusta bromear siempre, todo lo toma a la ligera. O sea, no es que no sea centrado, sino que así es como Dios me hizo. Y así como eso fue lo que te atrajo a ti. Me hace reír. Te hacía reír, te conquisté riéndote. Pero ya cuando la gente llega al matrimonio dice, no, eso no lo hagas. Dicen que lo que más te atrajo a ti cuando se conocieron, usualmente es lo que te aleja cuando estás en el matrimonio. ¿Verdad? Y no debería ser así, no. Debería ser lo opuesto, ¿no? Porque en realidad tenemos que aceptarnos como somos, porque el que va a transformar no es la esposa ni el esposo, el que transforma es el Espíritu Santo. Entonces, yo sé que tal vez usted se acaba de casar o no se ha casado todavía o está en una situación ahí como media difícil, pero déjeme decirle que el que transforma es el Espíritu Santo. Y si nosotros dejamos que Él nos transforme o dejamos que Él transforme a su esposo, a su esposa, vamos a tener paz y vamos a entender mucho de lo que Dios quiera para nuestras vidas. Sí, porque ahí nos quedamos varados, ¿no? Estancados, pensando de que si Él no cambia, la situación no va a cambiar, pero en realidad empecemos por nosotros, claro. Cambiar uno primero. ¿No? Cambiar uno primero y dejar que Dios cambie a la otra persona, ¿no? Entonces, en el ¿cómo se dice? Para poder entender a nuestra pareja, es necesario recordar que, bueno, en mi caso, ¿no? En todo este tiempo, de la forma que yo respeto a Jenny, es recordando que ella no es perfecta, ni yo soy perfecto. Yo soy pecador y ella es pecadora. Entonces yo no, como decían ayer en esa clase de cónsul, ¿cómo se dice? De consejería, que estaban diciendo, la esposa decía, terapeuta. I expect, como yo demando que tú cambies. O sea, uno no puede demandar porque ella nunca va a cambiar de la forma que tú quieres porque ella es imperfecta. ¿Sí me entiendes? Sí, entonces tienes que recordar que el único perfecto es Dios. Y para que el matrimonio trabaje es recordar que tú y yo somos imperfectos siguiendo uno que es perfecto. Es la única forma que uno va a entender y respetar y dejar que Dios es como tú dices, es el que cambie, y preocuparme más que todo es personal. No, uno dice, no, Dios cámbiala, no, di primero, Dios, cámbiame a mí primero. Y con esa mentalidad uno puede llevarse bien. Y Dios transforma, y Dios cambia, ¿verdad?, a las personas, no somos nosotros. Entonces, el respeto es lo que nos va a ayudar a poder aceptar, ¿verdad? Porque yo sé que yo fallo, él falla, pero en esos fallos yo sé que Dios va a ir trabajando, ¿verdad? Y a veces queremos que nuestra situación o nuestro esposo o nuestra esposa cambien de la noche a la mañana, cuando ellos traen cosas de su infancia, traen cosas de su vida, que a veces hasta ¿cómo se llama?, se trae al matrimonio, ¿no? Bastantes cosas del pasado. Y uno lo acepta como es. O sea, si Dios te aceptó así como tú eres, porque Dios no te dijo a ti primero, mira, ¿sabes qué? Necesitas cambiar, y después ven a mí. La Biblia no dice eso, ¿no? La Biblia dice, ven así, sígueme. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para decirle a la esposa, cambia, o si no, esto se termina? O sea, nosotros tenemos que aplicar lo mismo, que como Dios nos ve a nosotros, de la misma forma que Dios nos acepta. Ahora tú también acepta a tu pareja de la misma forma, con sus fallas, con sus defectos. Pero
aparte de fallas y defectos, también tiene virtudes. Exacto. También tienen cosas buenas. Y es muy chistoso porque cuando uno está enojado, le falta espacio para escribir todas las fallas y todas las cosas negativas. Y no se acuerda ninguna virtud. Pero entonces uno tiene que pensar, ¿no?, que Dios no me trata así, entonces yo no puedo tratarlo así. Y eso es una de las cosas de los fundamentos que nosotros hemos aprendido en estos 27 años. De respetarnos, de no esperar que ella o Jenny sea perfecta, sino amarla como es, ¿no? Como Dios me ama a mí. Y otro fundamento que aprendí también fue el compromiso. Yeah. El compromiso que hicimos en el altar, ¿no? No fue de un minuto o de un mes, eso fue para siempre. Y para decirles un poquito de nuestra historia, yo tenía 19 años y él tenía 21. Nosotros bien jovencitos, inexpertos. Tal vez nos falta un poquito de tener a alguien que nos aconsejara o nos dirigiera un poquito. Pero Dios tuvo misericordia y nos fue enseñando con los golpes. Yep. Tropezamos mucho, pero al final aprendimos que el compromiso no es con Alex nada más. Mi compromiso es con Dios primeramente, ¿verdad? Sí. Fue Dios que constituyó el matrimonio y el compromiso es con Él primeramente, ¿verdad? Tengo que aceptar ese plan que tiene conmigo y contigo. Y yo creo que si nosotros recordamos ese compromiso, que ese compromiso no es cuando las cosas vayan bien, ¿verdad? Cuando estemos de vacaciones, cuando estemos pasando luna de miel, cuando todo está bien. El compromiso sigue siendo compromiso cuando falte dinero, cuando no tengamos trabajo, cuando haya necesidad. El compromiso es en todo tiempo. En las buenas y en las malas. En las buenas y en las malas. Pero muchos matrimonios no duran porque se olvidan de esos vows, ¿no? Como de ese compromiso, ese pacto. El pacto que hacen en el altar. Cuando le dicen, aceptas a Jenny en las buenas y en las malas, en la riqueza, en la pobreza, etcétera, ¿no? Entonces sí. Pero cuando llega el tiempo de la pobreza o de la enfermedad o de cualquier cosa, se nos olvida. Yeah. Y es muy fácil romper ese compromiso que hiciste. Y no lo hiciste con el alcalde o con el juez, ¿no? Lo hiciste con Dios. Yeah. Entonces ese compromiso no debería ser anulado o roto. O sea, a Dios no le gusta que se divorcie la gente, ¿no? No, eso no está en el plan de Dios. Entonces, pero la gente lo hace porque no entendió el compromiso que hicieron. No entendió el compromiso a quién le hicieron el compromiso. Porque fue el mismo Dios que instituyó el matrimonio, ¿no? Yeah. Pero la gente es muy olvidadiza. Y todos los problemas en general abruman a la gente y se olvidan del compromiso que hacen con Dios. Pero en este caso nosotros, como bien estaba diciendo, empezamos jóvenes, ¿sí? No fue fácil porque no tuvimos un guía, como decías. No tuvimos a alguien que se sentara con nosotros y nos diga, eso está bien, hagan esto, no hagan esto. Fuimos nosotros mismos, aún todavía no estábamos bien, ¿cómo se diría? Justo, bien trabajando duro o sirviendo 100%, ¿no? Pero fueron los golpes de la vida que nos hicieron entender que necesitábamos una fuerza más fuerte que de nuestras dos fuerzas. Yeah. O sea, necesitamos a Dios mismo. Y ahí aprendimos, ¿no? Aprendimos que el amor es así, que debería ser así. Entonces, hoy, gracias a Dios, por su misericordia, no es porque seamos perfectos, ni porque hayamos logrado nada, sino por Él mismo. Porque Él tuvo misericordia, yo podría decir eso, ¿no? De mí.
y me enseñó, me ayudó, me guió para poder yo guiar a mis hijos. En esos tiempos ellos eran pequeños, entonces me dio fortaleza, sabiduría, no sé qué, para poder guiarlos, ¿no? Y no guiarlos con mi propia prudencia, ni mi propio entendimiento, sino para poder guiarlos en camino de Él, encaminarlos en Él. Y gracias a Dios ellos ya están casados por fin, y ya ellos dos por fin no se salieron del nido. Pero hoy en día, gracias a Dios, ya llegamos a 27 años. Y definitivamente que así como tú dices, ¿no? Es por la gracia de Dios, ¿verdad? Primeramente fue Dios que nos ayudó, pero también como matrimonio y personas, ¿verdad? Individuos, tenemos que tomar decisiones conforme a la voluntad de Dios, ¿verdad? Porque si yo hubiera decidido, bueno, tengo problemas, entonces lo fácil, lo cobarde, ¿verdad? Es decir adiós, ¿verdad? Nos vemos, chao, chao. Pero lo valiente es tomar ese compromiso y decirle sí a Dios, porque no fue solo a ti que yo dije hasta que la muerte nos separe, fue a Dios, ¿verdad? Y porque fue establecido por Dios y ese es el plan de Dios. Entonces yo creo que el compromiso en el matrimonio es algo muy serio, es algo que el mundo lo toma muy ligero, ¿verdad? Es más, cuando uno se divorcia, tú te puedes divorciar porque no llegamos a llegar a un acuerdo, ¿verdad? O no llegamos, ¿cuál es la frase que se usa? Una comparable. Es que no estamos, no tenemos nada en común. Entonces, eso suena como tan fácil, ¿no? Como decir, ok, ¿verdad? Tú no piensas como yo pienso, entonces tú por aquí, yo por aquí. Es que ¿no? lo que pasa es que la gente hace eso porque no están casados tampoco. ¿Sí? Están viviendo juntos, entonces lo más fácil es irse porque no hicieron nada. Lo más fácil es venir y vivir juntos, porque cualquier problema, tú por tu lado y yo por mi lado. Entonces nunca hicieron un pacto con Dios. Ese es el problema. Bueno, y aún así la gente que se casa aún también, así la gente que se casa, pues para ellos es muy fácil decir, ok, no trabajó, entonces cada uno por su lado, sí. ¿no? Pero el que entiende y conoce el compromiso que tomó al decir sí a una persona, yo creo que sí va a tomar ese compromiso como que es delante de Dios, no de sí. los hombres, ¿no? En un tiempo también, cuando estábamos, ¿cuánto habrá sido? Habrá sido 12 años, no más, 15 años, ¿no? Estuvimos a un punto también de no seguir juntos. De no seguir juntos. Porque no teníamos bien claro qué era ese compromiso. Para nosotros lo más fácil iba a ser ya, ok, ¿sabes qué? No, ya no somos comparables, no tenemos nada en común o no sé qué. Pero porque no sabíamos. no sabíamos y fue un momento que Dios usó a alguien para ayudarnos y se sentó y nos guió y nos explicó qué es este compromiso. Y entonces nos dimos, ok. Yo creo que es una decisión también, porque tú puedes conocer, ¿no? Tú puedes entender y tú puedes saber mucho de lo que la Biblia dice acerca del matrimonio, pero no ponerlo en práctica. Entonces la clave es entenderlo y ponerlo en práctica. Y yo para mí, como tú estás contando un poquito, ¿no? De lo que pasamos hace como 15 años, la importancia del papel del hombre, porque yo creo que esa etapa, hubieron muchas etapas en que yo te ayudaba y en otras tú me ayudabas a mí, pero en esa etapa que fue drástica y fue muy dolorosa, tú fuiste el que te pusiste firme, ¿no? Puso los pantalones. Se puso los pantalones. y tomó ese compromiso, aunque tal vez fue ese momento triste que pasamos, ¿no? Pero tú te levantaste y yo por eso le digo, el hombre tiene un papel tan importante. Sí. Y hoy en esta generación es como que no le toma mucha importancia, ¿no? Como que, ¿verdad? Que un hombre hablado. No, el hombre en el matrimonio, en el hogar,
es tan importante hasta en la crianza de los niños, en el matrimonio, en la sociedad, en la comunidad, es tan esencial. Y Dios conoce eso, ¿no? Entonces, en esa etapa, yo me acuerdo que tú te levantaste y tomaste ese compromiso y tomaste lo que el amor de Dios significa, ¿verdad? Sacrificial. Amarnos incondicionalmente, Yeah. ¿no? Y decir, no, you're my wife. Tú eres mi esposa, tú eres mi otra mitad. Mi todo. Entonces, pero ese fue un papel muy importante donde el hombre Yeah. se tiene que levantar. Y este es usted, hombre que esté escuchando, usted es el sacerdote de su casa. Usted es el que tiene que levantarse por la mañana a orar por su familia, a interceder, a proteger a su familia, a que nada invada su familia, su nido. para que nada, sí, me acuerdo que llamábamos nosotros nuestro nido, ¿no? Nuestro nidito. Nuestro nidito. Porque la casa era chiquita también. También, sí. Pero yo creo que eso es tan esencial y a veces ponemos al hombre como a un lado, pero el hombre es el sacerdote del hogar y Yeah. ese fue un momento que cambió todo nuestra familia. Sí, eso fue un fundamento que yo aprendí, que me enseñaron mi mentor hoy en día, ¿no? Yo lo desconocía, o sea, yo no sabía cuando me hablaba... Que puede ser que uno sabe las cosas, pero cuando pasa por situaciones, o tú lo practicas o nada más lo pones como información ahí atrás, pero cuando te toca ponerlo en práctica, ahí entiendes. Porque puede ser que conocíamos y hubiéramos escuchado. Sí, quizás lo habría escuchado, pero la forma que me lo explicó, la forma que me hizo ver por medio de la palabra, no sabiduría de él, humana, sino fue por medio de la palabra. El amor sacrificial no es amor mío, porque el amor mío es egoísta. Yeah. Y yo decía, tiene razón. Y él continuaba y explicándome Juan 3:16, que Dios tanto nos amó y me perdonó. Y yo decía, pero no merece. Y él me dice, tú tampoco mereces el amor de Dios. Yo dije, ¿cómo? Y eso fue lo que a mí me despertó, porque cuando él me dice, yo no merezco el amor de Dios, la Biblia dice que yo era pecador. Y aún así Él me amó y murió en la cruz. Yo digo, wow, ¿qué amor es ese? Y ese era el amor que yo no conocía. Conocía el amor terrenal, no el amor humano, de que es todo para mí, ¿no? Pero cuando me explica y me dice, no, eso está mal, el concepto está mal. Entonces ahí es donde yo voy aprendiendo, ¿no? Que debo amar igual como Dios me ama a mí. Debo perdonar igual como Dios me perdonó a mí. Y a veces no es porque hoy sí siento amar, hoy sí siento perdonar. Como tú dices en adelante, es una decisión, fue una decisión que yo tenía que hacer. Así uno no lo sentía en ese tiempo, tenía que hacerlo porque Dios me mandaba a amar. Es un mandato, no es que una opción. Dios me mandó a amar a mí y perdonar a mí, a cómo Él mismo me amó a mí y cómo Él mismo me perdonó. Y ese fue uno de los fundamentos, ¿no? El otro, que es la comunicación también, que es muy importante. Que es muy importante. Ese es uno de los temas que nosotros tocamos en el curso de parejas también, que nos ayudó mucho con el pastor en aquel tiempo, que también nos dio clases, ¿no?, de pareja. Yo creo que tenemos que aprender cuando tú tienes una comunicación clara con tu esposo o tu esposa, y tú confías en realidad, o sea, yo puedo venir a decirte algo y yo confío de que tú no me vas a juzgar. Y yo creo que ese es parte del miedo de la comunicación en el matrimonio, porque tal vez el esposo o la esposa quiere decirle algo, pero
No se abre. No se abre porque tiene clase a miedo juzgar a ser también. juzgado. Sí. Y yo creo que eso, cuando nuestra relación empezó así porque... Tú me juzgabas mucho. No, yo tenía mucho miedo de hablar y de decir, porque sí, qué va a pensar o cómo va a contestar o qué va a decir. Pero en realidad cuando entendemos, ¿verdad? Que Antes no hablabas mucho tú, no. por eso. Ujú. No te comunicabas bien. Yes. Pero ahora sí me dices ya para, ¿no? Ya, Pero esa es la clave, entender que tu esposo está ahí no para juzgarte, sino para escucharte, sino para ayudarse el uno al otro. hay que aprender a escuchar también. Ya. Porque a veces el hombre más que todo no le gusta escuchar, ¿no? Oh, sí. Y no después escucho no nada. se acuerda qué dije hace 10 minutos. Pero hay que aprender a escuchar. Yeah. Pero esa es parte de la comunicación. O sea, puede ser que estemos jugando, y a veces jugamos así, ¿no? Pero cuando viene una conversación seria, yo sé que puedo sentarme y yo me puedo desahogar y decirle, porque usted se va a desahogar con Dios todas las mañanas cuando va a orar y eso, pero usted necesita hablar con su esposo, con su esposa y comunicarse y poder abrirse sabiendo que su esposo o su esposa está ahí para ayudarle, para escucharle y no para juzgarle, sino para buscar solución, ¿verdad? Es que es el rol de la pareja, tanto hombre como mujer. Si yo vengo y te digo una cosa, yo espero que tú me escuches y me ayudes. No me pongas abajo, ¿sí? Ese es el problema de muchas parejas que van y le cuentan el problema y sí, te lo dije, ¿para qué? Y uno dice, bueno, mejor no le hubiese dicho nada. Pero como entonces ahí se pierde la confianza. Y entonces eso ya es no un te voy a peligro. decir más ya. Ya no te voy a decir porque ya sé cómo vas a reaccionar. ¿Para qué le voy a decir si me voy a terminar peor? Entonces, pero tenemos que aprender a escuchar, porque a veces la solución es tan fácil, pero tal vez la esposa quiere hablar y quiere desahogarse y después tú puedes decir, oh, esto se puede solucionar así, pero dejar que la esposa se desahogue también, ¿no? Sí, eso lo aprendimos porque tampoco sabíamos nosotros. Era muy rápido, o no escuchábamos, o no hacíamos, pero lo tuvimos que aprender porque es un trabajo constante. Exacto. Toma esfuerzo de tu parte y de mi parte para que el matrimonio siga, porque los dos vamos a ganar, porque si tú ni yo ponemos de nuestra parte, no va a seguir. Entonces, ¿qué es lo que uno debe hacer? Bueno, esforzarse, ¿no? Yeah. Toma esfuerzo, toma decisión para poder que este matrimonio siga y juntos eso es lo que nos ha ayudado también nosotros, la comunicación y estar juntos. Somos un equipo nosotros. Yo creo que invertir tiempo juntos. Es el último. Invertir tiempo. Yo cuando alguien me dice a mí, ay, es que no he salido con mi esposa hace 6 meses, 1 año, y digo, ¿what? No, mi hermano, usted tiene que tener un día separado a la semana para tener un momento usted y su esposo, su esposa. Eso es necesario. Porque si no somos 2 extraños, ¿verdad? Que nos vemos o somos como roommates. Somos día y noche. No. Somos uno ve en el día y llega en la noche y no se ven. No, el matrimonio no se cultiva si no invertimos tiempo, esfuerzo y a veces financieramente tenemos que una vez al año ir de vacaciones a algún lado y estar juntos e invertir, porque hoy en este tiempo he aprendido, ¿verdad?, que ya los niños no están. Si usted no invirtió en su matrimonio durante todo ese tiempo que usted crió a sus hijos y ahora sus hijos se van, la persona que va a estar a su lado va a ser un extraño. ¿Tú sabes que esa es la razón número 1 por el divorcio? Cuando los hijos se van de la casa, los dos son extraños. Porque nunca invirtieron tiempo en ellos, ¿sí? No estuvo el enfoque solamente en los hijos. En los hijos. Ahora, cuando los hijos no están, ¿quién eres tú? Si nunca te hablé tuvimos Imagínate. Eso es.
Por eso el que está escuchando, que tenga hijos, invierta tiempo en su pareja. Porque sus hijos no van a quedar... La gente piensa que los hijos van a quedar para siempre. Y esa no es la ley, lo que Dios enseña acerca del matrimonio. Porque Mateo 19:5 dice, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. O sea, usted puede amar a sus hijos, usted puede consentirlos ¿verdad? Y amarlos tanto, pero el que se va a quedar con usted es su esposo, ¿verdad? Así no lo ellos, aguanten. y a más que uno ame a sus hijos, lo más que uno ame, ellos tienen que hacer su propia vida. Uh-huh. Y si uno no los deja volar, yo creo que no ha hecho buen trabajo. Uh-huh. Porque eso quiere decir que no hemos abierto o no le hemos enseñado a nuestros hijos a ser independientes. Porque ellos algún día van a tener su propia familia. Algún día tienen que cumplir el plan de Dios, que es convertirse en una sola carne con alguien, con una persona que Dios ha puesto en su vida. Entonces, estamos aquí, los hermanos me preguntan, oh, ¿cómo va? Y estamos de luna de miel. Porque, ¿verdad? Nos quedamos otra vez como cuando teníamos 19, 21 años. Un poquito diferente con las canas y eso, pero en realidad, si nosotros no hubiéramos cultivado, porque eso sí siempre también nos enseñaron, ¿no? De que tenemos que tener un día, un date, todas las semanas, una vez a la semana, y a veces yo le tengo que recordar a él, ¿sí? No, ese día, ¿sabes? Es que a veces paramos muy ocupados también, a veces no. Pero no, uno tiene que saber administrar su tiempo para poner en primer lugar ese ministerio que Dios le ha dado, ¿no? Entonces, si usted no tiene un día especial con su esposo o su esposa, búsquelo, porque tiene que invertir, porque cuando los hijos se van, él es la persona que va a cuidar de usted. Uh-huh. ¿Verdad? Entonces a veces vemos la vida de una forma que no es el plan de Dios, ¿verdad? Entonces tenemos que como arreglar nuestras prioridades y arreglar nuestra vida como tal, como Dios quiere, ¿no? Y para ir a un date o una cita con tu pareja, no tiene que ser gastar dinero si no lo tienes en el momento. Una salida al parque, comprar un helado en el McDonald's que está... que ya no vamos al McDonald's. No, hace tiempo no íbamos. Pero, o sea, lo que quiero decir es que no tiene que ser caro. No. Porque mucha gente dice, ay, no tengo dinero. Nosotros no teníamos dinero tampoco antes, tampoco ahora tenemos. Pero, o sea, no tiene que ser algo súper extra caro, un restaurante de 5 estrellas. No, vaya al parque, agarrar la mano, escuche música, siéntese y hablen ahí. Y eso es lo que uno necesita. Porque estamos tan ocupados en el ajetreo de con los hijos, con el trabajo, con las deudas, y estamos ahí metidos. Y necesitamos despejar eso para poder nosotros tomar tiempo para entre los dos. Porque se necesita, es necesario. Invierta en su matrimonio, esfuércese, tome tiempo, que así como usted tiene necesidad, ¿verdad? El cónyuge también tiene necesidad de su tiempo, de estar juntos, de invertir, porque ese es el plan de Dios, ¿verdad? Que las parejas se unan. A Dios no le gusta el divorcio, ¿verdad? Eso es algo que el hombre hace, pero que en realidad eso no es lo que Dios tenía planeado para la humanidad. Sí. Él quiere que seamos uno en una sola carne y que podamos vivir juntos y llevarnos bien, ¿no? En paz. En paz no quiere decir que no van a haber problemas, sino en paz sabiendo que nuestro matrimonio está en las manos de Dios y Él nos va a guiar, nos va a dar la sabiduría que necesitamos para que podamos continuar hasta el final. Y Dios honra. Cuando nosotros honramos el matrimonio, Dios nos honra y nos bendice. Sí. La frase que quería decir hace rato es de Cliff Barrows. Uh-huh. Era un antiguo miembro del equipo de asociación de Billy Graham, uh-huh, que él estaba encargado del grupo de parejas. Uh-huh. Entonces él dice que tenía 7 palabras para preservar su matrimonio. Uh-huh. Decía, en inglés. En inglés primero. Decía, I was wrong
will you forgive me? Son 7. En español no son 7 porque no se traduce igual. Entonces sería, me equivoqué, me perdonas, por favor. Es the other way. Me equivoqué, por favor, ¿puedes perdonarme? Sí. Ok, me equivoqué, ¿me perdonas? Sí. Ok, pero eso uno tiene que aplicarlo. Yeah. Y no es una vez al mes, No. es diario. Porque cada día yo hago cosas o digo cosas que no estoy supuesto a decir y tengo que decir, perdóname, me equivoqué. Y a veces tenemos que volver porque digo, wait, creo que dije algo y como que no sonó bueno. Y le digo, ok, Alex, perdóname, creo que no sonó bien, ¿no? Entonces, y a veces yo digo, ¿de qué? Ajá. Pero a veces digo, sí. Pero a veces es necesario, porque yo sé que tú sabes que yo no voy a decir algo que te va a herir y viceversa, ¿no? Pero a veces necesitamos decir, perdóname. Porque ahí mostramos el amor de Dios porque sabemos, ok, yo te herí. Entonces yo necesito pedir perdón. Entonces es algo que en el matrimonio tiene que ser natural porque somos dos personas imperfectas que están tratando de caminar al modelo de Cristo. Entonces no tenga miedo de pedir perdón, sepa que si o perdonar también. O perdonar también. Uh-huh. Y una de las cosas también que cuando uno perdona ya jamás regresa otra vez, ¿no? Porque el verdadero perdón no trae el pasado. No. O sea, si usted pidió perdón a su esposo o su esposa por algo que pasó hace 20 años, no lo traiga a la luz. No le diga, mira lo que me hiciste en 1980. No. Ese no es el verdadero perdón. Ese no es perdón. El perdón es... La gente dice, yo perdono pero nunca olvido. Eso no está en la Biblia. Eso no es bíblico. Pero nunca perdonaste entonces. No, nunca perdonaste. Porque siempre estás recordando y siempre lo estás trayendo. Y se lo tiras en la cara. Uh-huh. Y lo acusas. Y la Biblia dice que el único acusador, ¿quién es? El diablo. Uh-huh. No haga el trabajo del diablo. Uh-huh. Porque el diablo es el único que está acusando. Yeah. Cuidado ahí con eso. Entonces, mi hermano, pues queremos traer eso para esta noche porque sabemos que hay necesidad y hay personas tal vez que necesitan o que querían escuchar algo, ¿no? Algo que les dé nuestra esperanza que el matrimonio sí vale la pena. Sí vale la pena invertir, sí vale la pena mantenerse en ese compromiso, sí vale la pena porque es el plan de Dios y cuando nosotros ponemos un esfuerzo a respetarnos unos a otros, a encontrar esos momentos de comunicación, los dos tenemos que buscar lo mismo, ¿no? Tomar esfuerzo. Y a veces si es uno jalando, pues va a ser muy difícil. Pero si los dos se ponen de acuerdo, mire, Dios va a hacer muchas cosas en su matrimonio y Dios va a transformar, ¿verdad? Tal vez usted esté esperando que su esposo o su esposa cambie. Empiece por usted mismo, ¿verdad? Empiece, Dios, enséñame cómo puedo quitar esas cosas que tal vez afectan mi matrimonio. Pero empezar uno mismo, ¿no? Sí. Porque de la otra persona Dios se va a encargar. Yep. Y yo creo que es algo que contagia, ¿verdad? Porque si él cambia primero o ella cambia primero, el otro va a quedarse intrigada y decir, wow, ya no te enojas cuando te grito, ya no, y entonces ahí donde la otra persona va a querer saber, oye, ¿qué hiciste? ¿No? Porque yo también quiero hacer así. Entonces uno tiene que trabajar en uno primero. Yeah. No se preocupe de la pareja, porque la pareja es Dios que la tiene que cambiar. Usted nunca va a poder cambiar. Usted no puede hacer el trabajo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que transforma. Y pues sí, en esos fundamentos Dios obra y Dios le ayuda al matrimonio a mantenerse firme. Compromiso, comunicación, amén, tiempo y esfuerzo. Amén. Así que son claves, son detalles específicos tal vez, ¿no? Porque es tan necesario que nos comuniquemos. El respeto, ¿no?
Eso es lo más importante, yo creo, el respeto. Yeah. Es decir, respeto. Yo he visto personas, he escuchado, ¿no?, personas que se insultan, ¿no? Y en el vocabulario de ellos está eso. Y yo digo, wow, ¿cómo pueden insultarse? Y en el consejero de que estábamos viendo, las dos parejas se insultaban. Y ellas decían, yo le insulto a él porque yo le respondo con insulto porque él me insulta. Y se insultan y se insultan y se insultan. Es algo que nunca va a acabar. Y nunca para. Entonces, eso no debe ser. No debe ser. Y eso son cosas que nosotros hemos aprendido durante estos 27 años. Esto no lo aprendimos recién ayer. Y no es hemos aprendido, pero es necesario practicarlo. Oh, sí, que diariamente. Pero ha sido un aprendizaje de todo este tiempo, de día a día, ¿no? Y a recordar también que la Biblia nos manda a nosotros a morir nuestro orgullo. Nuestro yo. Porque eso es lo que... Eso es lo que nos separa. El ego, la arrogancia. Porque si no se hace como yo, si no opinas como yo, entonces ya no sirve. No sirve. Y eso es arrogancia, ¿no? Eso es pensar que solo yo tengo la solución o yo tengo la razón. O es mejor que el otro, ¿no? Yo soy mejor que tú. Entonces yo no te estoy dando el valor que Dios nos da. Exacto. ¿Verdad? Tanto tú como yo valemos lo mismo. Son iguales. Entonces sí, es necesario que nos tomemos primero de la palabra de Dios para poder entender con sabiduría lo que quiere de nuestro matrimonio y practicarlo. Porque no es suficiente nada más, ay, qué bonito, sí, qué bonito se escucha, ¿no? Pero cuando estamos en nuestra casa con nuestro esposo, nuestra esposa. Ahí quienes somos. Ahí quienes somos. Ahí sí estoy invirtiendo tiempo. Lo estoy amando de la forma como Dios me ama a mí. Lo estoy respetando como la Biblia me dice que yo tengo que respetar a mi esposo. Me está amando así como la Biblia dice que tiene que amarme, así como ama Dios, Jesús a la iglesia, con sacrificio. Yo siempre juego con él, digo, Él me ama como Cristo ama a la iglesia, o sea que Él tiene que morir si es necesario por mí. Ay. Pero eso es lo que la palabra de Dios dice, ¿no? Entonces no es suficiente saberla, hay que practicarla. Hay que amar y hay que dar gracia y misericordia, que si yo te perdoné hoy, también mañana te puedo perdonar. Que tienes que uno perdonar todo el tiempo, porque todo el tiempo uno falla. Yeah. No hay momento que uno no falle. Y si uno no perdona diario, vamos a estar mal. Porque todos los días vamos a fallar y todos los días tenemos que perdonar. Yeah. Con eso, si puede llevarse algo, aprende eso. Perdone todos los días. Yeah. Porque todos los días falla. Perdone a su pareja todos los días. Y perdonarla de verdad. Todos los días comete usted error, tanto como su pareja. Y si los dos aprenden a perdonarse, van a poder caminar bien. Y acuérdese de ese compromiso que usted hizo en el altar o en el City Hall, donde usted prometió a su esposo o su esposa amarla para toda la vida, amarlo para toda la vida. Acuérdese que ese compromiso no es solamente con la persona, es con Dios, porque el matrimonio fue instituido por Dios. Vale la pena, mi hermano, vale la pena invertir en el matrimonio. Yeah. Y si usted todavía no tiene pareja, pues busquen la palabra cómo buscarlo, Proverbios, lea el libro de Proverbios para buscar parejita, pero qué hermoso es cuando el matrimonio camina conforme a la voluntad de Dios. Yep. Y queremos escuchar de ustedes. Si tienen preguntas acerca del matrimonio, está ahí la línea abierta. Puede llamar a Conexión con Dios. Puede dejar su comentario ahí en el chat. Si uno de estos puntos le llamó la atención, si quiere que hablemos de algún tema. A mí esa pregunta me llamó la atención y le dije, vale, vamos a hablar de eso. Porque así como una persona puede tener una preguntita, pues hay muchas que están tal vez con esa querer saber, ¿no? Entonces, le damos las gracias a Dios que usted puede conectarse con nosotros. Si usted quiere comentar, pues comente ahí, que vamos a
a estar viendo esos comentarios y únase con Conexión con Dios, es un ministerio muy lindo. Y si usted no tiene una iglesia donde congregarse y vive en Paterson, estamos aquí en el 62 de la Railroad Avenue en Paterson, New Jersey. Comuníquese con nosotros, pues aquí estamos ahí pastoreando, liderando esa iglesia preciosa. Saludos a los hermanos de Casa de Oración y a los hermanos que se unieron hoy desde Perú, desde otras ciudades, ¿verdad? Y la iglesia ahí que ha puesto sus comentarios. Que gracias Amén. por estar con nosotros y que el Señor les bendiga grandemente. Nos vemos pronto, hasta el próximo martes. A las 7. Si no hay otra tormenta por ahí. No va a haber tormenta.